Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy es el ponente, el doctor Wilfredo Roque Ventura, maestro en Derecho en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con estudios concluidos en doctorado en Derecho de la citada Casa de Estudios. Docente en Derecho Procesal Penal de la UPN y coordinador del área de delitos de organización criminal de la Procuraduría Pública especializada en delitos contra el orden público de la Procuraduría General del Estado. Autor de libro y artículos jurídicos en materia penal y procesal penal. Adelante, doctor. Ok, a ver, muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Renzo, al Centro de Estudios Grupo Chirre Colán, Moncay Romero, por la grata invitación que nos ha hecho para disertar respecto al tema de la etapa de investigación preparatoria. Ok, en ese sentido, vamos a hablar en la presente sesión justamente en qué consiste la etapa de investigación preparatoria. Los he compartido a través de Renzo, una diapositiva y además algunas jurisprudencias, porque tiene incidencia directa con lo que vamos a desarrollar en la presente sesión. Ok, entonces ya, vamos a arrancar. Para hablar de la etapa de investigación preparatoria, es necesario dar una mirada hacia atrás, ¿no? ¿Cómo es que con el Código de Procedimientos Penales se llevaba a cabo la investigación, obviamente en un proceso penal? Y para eso es necesario, conforme ya les decía, mirar una mirada hacia atrás respecto a esta materia. ¿Me confirma, por favor, si se logra visualizar toda la pizarra? Lo que pasa es que cuando normalmente dicto clases o conferencias, suelo utilizar la pizarra para no desprenderme de lo tradicional. ¿Sí se logra ver el íntegro de la pizarra, cierto? Sí, doctor, sí, sí. Sí, doctor. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien. Voy a compartir, a ver, la diapositiva para que ustedes se ubican en los temas que vamos a desarrollar. Sí puedo compartir, ¿cierto? Sí, doctor, sí puede compartir. Ahí está. Ahí está, la investigación preparatoria. No, vamos a tocar dos temas muy importantes, aspectos generales del derecho procesal penal. Ahí vamos a hablar un poco del Código de Procedimientos Penales, la etapa de investigación preparatoria y sus dos subetapas de diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada propiamente dicha. Muy bien. Para hablar un poco del Código de Procedimientos Penales del año 1940, es importante saber cuáles fueron los tipos o clases de procesos que regulaba el citado código, ¿ya? El que ya no está vigente, que estaba vigente hasta el año 2020, o sea, en su aplicación en el Perú y sobre todo en la Corte Superior de Justicia de Lima. No, hoy por hoy, a nivel nacional está vigente el Código Procesal Penal del año 2004. Ok, entonces vamos a hablar un poco del Código de Procedimientos Penales. Muy bien. El Código de Procedimientos Penales, como ustedes pueden advertir ahí en la diapositiva, ¿okay? Recogía dos tipos de procesos, el proceso sumario y el proceso ordinario. Muy bien. En ese sentido, también es importante recalcar los sistemas procesales. ¿Okay? Nosotros conocemos dos hasta tres tipos de sistemas procesales. Por un lado tenemos el sistema acusatorio, algunos lo llaman sistema acusatorio garantista, sistema acusatorio adversarial, pero en estricto, desde mi punto de vista, es un sistema acusatorio que está enmarcado con principios, obviamente garantías constitucionales, ¿no? Por eso no entro a tallar o no soy partidario de quienes diferencian o gradúan al sistema acusatorio. Sistema acusatorio es uno, ¿no? Donde el fiscal investiga, el fiscal acusa, el juez resuelve y obviamente tenemos en la contraparte a un imputado. Ya, pero ¿cuál es
la importancia del asunto en la investigación. Les decía, el Código de Procedimientos Penales recogía dos tipos de procesos. El primer proceso, o clase de procesos, ordinario, y teníamos el sumario. ¿Ok? En el proceso sumario se advertía características puras de un sistema inquisitivo. ¿Cómo era la investigación en los procesos sumarios? El juez que investigaba, el mismo juez sentenciaba. Características relevantes de un sistema inquisitivo, donde el acto de investigar y el acto de juzgar se centraba en una sola persona. Ojo, los que tienen o han tenido experiencia de litigar o en todo caso de estudiar el Código de Procedimientos Penales, lamentablemente yo no tuve esa oportunidad. Yo me formé con el nuevo Código Procesal Penal. Vine acá a Lima en el año 2012 y justamente empecé a trabajar en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y me choqué con pared. Y dije, ¿qué? ¿Todavía aún sigue vigente el Código de Procedimientos Penales? Sí. Entonces, tenía que aprender nuevamente las características básicas del Código de Procedimientos Penales. Entonces, en los procesos sumarios, en aquellos delitos que se castigan con penas no mayores a los 6 años, ojo, quien investigaba era el mismo juez y además este juez era quien sentenciaba. Todo el proceso era escrito, todo el proceso era reservado, el juez se encerraba en su cubículo, en su despacho, y luego resolvía, ¿no? Y notificaba a las partes. Características muy resaltantes de un sistema inquisitivo. Mientras que en los procesos ordinarios se advertía características de un sistema mixto. ¿Ok? Mixto. ¿Por qué? Porque habían 2 etapas. ¿Ok? La primera etapa, denominada la etapa de instrucción, y la segunda etapa de juzgamiento. En la etapa de instrucción también se advertían características básicas de un sistema inquisitivo, porque quien dirigía la instrucción o quien dirigía la investigación es el juez. Es el juez de instrucción. Y ustedes dirán, ¿y qué hacía en este caso el fiscal, el Ministerio Público? Simplemente era un funcionario que daba legalidad a determinados actos. Pero quien tenía las riendas de la investigación era el juez. Una vez que se concluía la instrucción, este juez, ojo, emitía un informe final. Y con el informe final se remitía el expediente a la Sala Penal Superior, a los jueces superiores. ¿Ok? Y los jueces superiores recibían el expediente, corría traslado al Ministerio Público. El Ministerio Público tenía 2 opciones. Lo denominaban dictamen acusatorio o, en todo caso, de no haber mérito para pasar a juicio oral. Casi como el sobreseimiento. Entonces, el juez recibía. Acá había un mini control, por decirlo así. ¿Ok? El juez, las partes controlaban si era factible o no pasar a juicio oral y luego, si es que pasaba, obviamente se desarrollaba el juicio oral y, a decir verdad, las características o los procedimientos que regula la etapa del juzgamiento en el Código de Procedimientos Penales es similar al hoy conocido con el Código Procesal Penal del año 2004. Es similar. ¿Por qué? Porque era un juicio público, oral, contradictorio, se advertía el principio de concentración, entre otras cosas. En buena cuenta se recogían algunas características del sistema acusatorio. Es por eso que en los procesos ordinarios, en buena cuenta, se advertía la aplicación de un sistema mixto. ¿Por qué? Porque recogía características de un sistema inquisitivo y ya en la segunda etapa, características de un sistema acusatorio. Ok, pero ya con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del año 2004, se caracteriza este código por recoger
¿cierto? Las características básicas de un sistema acusatorio. Y una de las características más resaltantes del sistema acusatorio es la división de roles y funciones. Por un lado, quien investiga, quien acusa, es el Ministerio Público. Por otro lado, tenemos obviamente al abogado del imputado, al imputado, y hay un tercero imparcial. El tercero imparcial no investiga, solamente resuelve, o en todo caso garantiza la investigación, como vamos a ver en breve, la función del juez de investigación preparatoria. Pero otra diferencia muy importante que incorpora en el proceso penal común es la adición de una etapa. Fíjense, en el Código de Procedimientos Penales, en el proceso ordinario, se advertía prácticamente 2 etapas. La de instrucción y de juzgamiento. ¿Ok? Y en el nuevo Código Procesal Penal, para poder diferenciarlo, no es nuevo en sí, ¿no? Ya tiene más de 10 años más todavía de vigencia, porque desde el año 2004, ¿ok? Ya tenemos 3 etapas. La primera etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Fíjense, 2 etapas, y ya con el Código Procesal Penal del año 2004, 3 etapas. La incorporación, ojo, de la etapa intermedia en el Código de Procedimientos Penales le hace sustancialmente diferente a un proceso ordinario regulado en el Código de Procedimientos Penales. Muy bien. Y ya en este Código Procesal Penal del año 2004, como bien saben ustedes, quien investiga es el Ministerio Público. El titular de la acción penal, o sea, el Ministerio Público, es además el dueño y amo, por decirlo así, de la etapa de investigación preparatoria, de esta etapa. ¿Ok? Y el juez de investigación preparatoria tiene competencia, en estricto, ¿ya?, garantizar, velar a efectos de que no se vulnere ningún derecho de las partes procesales desde la etapa de investigación preparatoria hasta la etapa intermedia. Pero quien controla, quien conduce la etapa intermedia propiamente dicha es el juez de investigación preparatoria. ¿Ok? Juez de investigación preparatoria. Entonces, con este panorama, nosotros nos vamos a centrar solamente en la etapa de investigación preparatoria, porque entiendo de que hay ponentes que van a desarrollar otras etapas, como vendría a ser la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen y con mucho gusto, ya, lo vamos a aclarar. Con mucho gusto lo vamos a aclarar. Ok. Ahora nos vamos a centrar solamente en la etapa de investigación preparatoria. ¿Bien? Ahí está. Esta es la línea para poder diferenciar las etapas. Muy bien. Habíamos dicho la primera etapa que regula el Código Procesal Penal es la investigación preparatoria. Muy bien. Obviamente lo sigue la intermedia y la etapa de juzgamiento. Nos vamos a centrar aquí. La etapa de investigación preparatoria se subclasifica en 2 subetapas. La primera etapa, denominada diligencias preliminares. Luego tenemos, ojo, la etapa de investigación preparatoria formalizada. ¿Ok? Diligencias preliminares, etapa de investigación preparatoria formalizada. Ok. A ver, no sé si ustedes pueden, por favor, intervenir. ¿Con qué acto fiscal creen que se inicia la etapa de investigación preparatoria? ¿Con qué acto fiscal se inicia la etapa de investigación preparatoria?
pueden participar, levantar la mano, quizás. ¿Ok? Muy bien. Por favor, ustedes ahí tienen la diapositiva. Artículo 60, 61 en adelante y de la noticia criminal 326, artículo 326 en adelante que regula en estricto las diligencias preliminares. Muy bien. A ver, ¿cómo se inicia una investigación? ¿Qué se necesita para que el fiscal pueda dar inicio a una investigación preparatoria? En principio, es necesario, pues, de que exista un hecho que tenga indicios delictivos. Indicios, ¿no? No se requiere en esta etapa, ¿no?, acreditar un delito. Basta un indicio para poder denunciar ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional de Perú, y para que luego el Ministerio Público pueda iniciar la investigación. ¿Ok? Tenemos un hecho, un indicio con apariencia delictiva. ¿Ok? Apariencia delictiva. Digamos que, pues, tenemos por ahí un muerto. ¿Ok? Un muerto que se está desangrando en plena vía, ¿cierto? Por aquí tenemos casquillos de bala, personas agrupadas. Frente a este hecho, ¿no?, lo que podría proceder es una denuncia, ¿no es cierto? Una denuncia. La denuncia puede ser oral, puede ser escrita. ¿Y ante qué autoridades se puede presentar la denuncia? Se puede presentar ante el Ministerio Público o también ante la Policía Nacional del Perú, con el cargo de que quien recibe, ¿no?, la Policía Nacional del Perú, con el cargo de que una vez recibida, tome o ponga en conocimiento al representante del Ministerio Público. Muy bien. Pero ¿quiénes están facultados, por ejemplo, para poder denunciar? Cualquier persona. Si alguien ve o es testigo presencial de algún hecho delictivo, está facultado a denunciar, ¿ya? Y no se requiere tampoco firma de abogado. Ojo, les decía que la denuncia puede ser puesta ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional del Perú. ¿Muy bien? Ok. Una vez que la policía, o el Ministerio Público, nos vamos a centrar en el Ministerio Público, una vez que, por acá tenemos el hecho, una vez que el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho con apariencia delictiva, ¿no?, tendrá que necesariamente realizar un estudio de la denuncia. Realiza un estudio de la denuncia y puede, en el mejor de los casos, quizás archivar de plano o aperturar diligencias preliminares. Aperturar diligencias preliminares. Y la apertura de diligencias preliminares se realiza a través de una disposición de apertura de diligencias preliminares, ¿no? Tanto la disposición y los requerimientos deben estar debidamente motivados. En este caso, el Ministerio Público, al tomar conocimiento a través de una denuncia respecto a un hecho con apariencia delictiva, tendría que evaluar y, de ser posible, emitir una disposición de apertura de diligencias preliminares. Con esta disposición de apertura de diligencias preliminares, el Ministerio Público, ojo, el Ministerio Público ya da inicio ya prácticamente a la investigación preparatoria. ¿Ya? Es como una llave. Para ingresar a un cuarto, obviamente tienes que abrir la puerta y es lo mismo con la disposición de apertura, ¿no?, de abrir, de diligencias preliminares, apertura la investigación preparatoria. Ok. ¿Qué es lo que debe contener mínimamente la disposición de apertura de diligencias preliminares? Primero, sí.
hay un comentario de la alumna, de la participante Angelina Ganosa. Continuación de la investigación preparatoria, ¿verdad? Es lo que consulta ella. Todavía no llegamos a la investigación preparatoria formalizada. Estamos recién iniciando con el primer acto que realiza el fiscal una vez que toma conocimiento del hecho. ¿Sí? La continuación de la formalización de investigación preparatoria todavía no llegamos, ya vamos a llegar ahí. Vamos con el primer paso que realiza el Ministerio Público. Digamos que recibe la denuncia, evalúa los hechos, evalúa los elementos de convicción de ser posible, el que se ha adjuntado por ahí en una denuncia. Muy bien. Pero ¿qué es lo que debe contener mínimamente este documento? Este documento debe contener los hechos. ¿Ok? Los hechos, obviamente, con apariencia delictiva. Debe contener el tipo penal, el posible delito que se haya cometido, el tipo penal. ¿Muy bien? Debe contener un análisis, de ser posible, de los elementos de convicción que se tiene hasta ese momento. ¿Ok? Pero de no ser posible, tendría que, en esta apertura de diligencias preliminares, disponer, ¿no?, las diligencias a realizarse. ¿Qué diligencia se va a realizar una vez aperturadas las diligencias preliminares? Y también debe contener, ojo, el plazo, ¿cierto? Y además, de ser posible, ojo, de ser posible el nombre o la identidad del supuesto autor del delito, del imputado, del investigado. Muy bien, la identidad. Ojo. A nivel de diligencias preliminares, el fiscal incluso puede investigar contra los que resulten responsables. No se requiere, en principio, tener la identificación ni la individualización. No basta con algunos indicios de que se haya cometido ese delito por determinadas personas. Por ejemplo, alguien está caminando por la avenida, ¿no?, es interceptado por un sujeto X y se lleva la cartera. Obviamente que no vamos a saber su nombre, obviamente que no vamos a ver su apellido de esa persona. Entonces el Ministerio Público puede investigar incluso contra los que resulten responsables. Eso es factible, es factible. Ok. Las diligencias preliminares se encuentra regulado, por decirlo así, desde el artículo 330 en adelante del Código Procesal Penal. Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad? Ojo, cada etapa tiene, obviamente, una cierta finalidad. No está porque está ahí, punto, ¿no? El legislador le ha dado determinadas finalidades a cada una de las etapas. Eso quiere decir que lo que se hizo, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, no se puede volver a hacer en la etapa intermedia. Y lo mismo pasa en juicio oral. ¿Cuál es la finalidad de las diligencias preliminares? ¿Con qué finalidad apertura el fiscal las diligencias preliminares? Y la finalidad la vamos a encontrar en el artículo 330, del Código Procesal Penal, numeral 1 y numeral 2. ¿Ok? Numeral 1, numeral 2. Vamos a empezar con el numeral 2. Dice: las diligencias preliminares tienen por finalidad, ahí está, la finalidad inmediata realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar
si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad. ¿Ok? En ese sentido, en buen cristiano, lo que nos quiere decir el Código Procesal Penal es de que el fiscal apertura las diligencias preliminares para realizar actos urgentes, actos inmediatos, ¿no? Para verificar si es que esos hechos denunciados mínimamente tienen indicios o contiene apariencia delictiva. Además, en el numeral 1 se dice de que la finalidad de las diligencias preliminares te sirve a ti como fiscal, bien para formalizar la investigación preparatoria o para archivarla, ¿ok? Te puede servir para formalizar o archivar la investigación preparatoria. En ese sentido, fíjense de que una vez emitida la disposición de apertura de diligencias preliminares, obviamente el fiscal va a tener que realizar la investigación, ¿no? Y para ello podría agenciarse de la Policía Nacional del Perú. Digamos que se empieza a realizar las diligencias dispuestas en la disposición. ¿Y cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo? El plazo se encuentra regulado en el artículo 334.2. Dice, para un proceso ordinario, para un proceso común, dice, las diligencias preliminares es de 60 días. Claro que el fiscal, por la complejidad del caso, por la naturaleza del caso, los puede ampliar. Pero no existe un plazo legal. Ustedes pueden revisar su Código Procesal Penal y no van a encontrar en su Código Procesal Penal cuál es el plazo máximo. ¿Cuál es el plazo máximo? No van a encontrar. Los plazos máximos de las diligencias preliminares se han determinado a través de jurisprudencias, a través de pronunciamientos de la Corte Suprema, sobre todo, sí, de la Corte Suprema. Tal es así, por ejemplo, en los procesos o casos por crimen organizado, el plazo máximo que se ha determinado es de 36 meses. Y para los procesos comunes, es de 120 días. Entonces, el fiscal tiene como plazo máximo para investigar en las diligencias preliminares 120 días. ¿Y cuál es el razonamiento de las jurisprudencias, de los pronunciamientos de los jueces para determinar que el plazo máximo de las diligencias preliminares sea 120 días? La lógica, aplicaron la lógica. En la formalización de investigación preparatoria sí existe un plazo legal. Existe un plazo legal. El plazo legal es de 120 días, ¿ok? 120 días. Claro, lo puedes prorrogar por 60 días más, ¿ok? Entonces, la lógica era, si la investigación preparatoria, que se entiende que tiene mayor plazo, y es de 120 días, ¿no? En principio 120 días, entonces las diligencias preliminares no pueden superar los 120 días. Es por eso que a través de distintas jurisprudencias se ha establecido, reitero, de que el plazo máximo de las diligencias preliminares es 120 días. ¿Ok? Es 120 días. Muy bien. Sin prórroga, doctor, ahí. En las preliminares sin prórroga. Solo va en la investigación preparatoria, la prórroga 60. Así es. Así es. No hay prórroga en las diligencias preliminares. El artículo 334.2 dice el fiscal tiene el plazo de 60 días, ¿no? Pero esto puede ser ampliado de acuerdo a la naturaleza del hecho, de la investigación, pero no te da el plazo máximo. Por lo tanto, el fiscal en primer momento podría fijar 60 días, pero tal vez no le es suficiente el plazo, puede ampliar ese plazo, pero no tiene que pasarse 120 días. En la norma no existe... Sí, Luis, adelante. Doctor, y cuando hay un detenido, ¿cómo es ahí? Esos 120 días ya va en la investigación preliminar. Ahora, posterior pasa a la investigación, a la formalización de la preparación para acusar, ¿no? 120 días más, ¿o cómo se hace en ese caso cuando hay un detenido? No, los plazos
en cuanto exista detención es otra cosa. Ya, ahorita lo que nosotros estamos viendo es respecto a un proceso común. Ya, doctor. Sí, respecto a un proceso común. Más adelante lo vamos a hacer, obviamente, una distinción al respecto, pero para no salirnos del tema, primero vamos a concluir con el proceso común. ¿Sí, Luis? Ok. Ya, muy bien. Fíjense, ya, el fiscal tiene para investigar 120 días, ¿ok? Llama testigos, peritos, recaba documentos. Una vez concluida esta etapa, el fiscal tiene dos opciones. Puede formalizar la investigación preparatoria o, en todo caso, puede archivarla, ¿ok? Tiene dos opciones. Es por eso que les decía hace un momento, ¿cuál era la finalidad de las diligencias preliminares? Era básicamente para que el fiscal decida si formaliza o, en todo caso, archiva. Muy bien. Eso dependerá ya del análisis que realiza de los elementos de convicción recabados durante la etapa de diligencias preliminares. Muy bien. Pero para formalizar debo tener ciertos requisitos, ¿ok? El Código Procesal Penal exige ciertos requisitos. Y ahí sí me voy a detener un poco, ¿ya? Porque los efectos de la formalización de investigación preparatoria ha generado cierta discusión en la comunidad jurídica. Muy bien, no nos vamos a detener mucho en las diligencias preliminares. Me es importante transmitir a ustedes algunos pronunciamientos de la Corte Suprema respecto a la formalización de la etapa de investigación preparatoria y asimismo a la conclusión de la etapa de investigación preparatoria. Muy bien, pero vamos a ser breves al momento de explicar, en este caso, respecto a las diligencias preliminares. Respecto al archivo, digamos, la primera opción, archivo, ¿ok? El Ministerio Público analiza, investiga, por ejemplo, ¿no? Ahí alguien denunció por el delito de organización criminal a grupo de familiares que se estaban peleando por la herencia, lo que suele pasar, ¿no? Alguien se murió, dejó carros, casas, acciones, qué sé yo, ¿y quiénes están ahí? Los herederos. Se empiezan a pelear, uno de ellos empieza a vender los bienes, los carros, la casa, y los otros familiares los denuncian por asociación, por organización, por banda criminal, porque supuestamente se habrían organizado para poder vender bienes del difunto. El Ministerio Público, bueno, papelito aguanta todo, ¿no? Bueno, investiga y llega a la conclusión de que obviamente pues ahí no hay banda criminal, no hay organización criminal, es pelea de familias. Por lo tanto, tiene que emitir una disposición de archivo, ¿no? Una disposición de archivo. Esta disposición de archivo, obviamente debe estar debidamente motivada, es notificada, dice el Código Procesal Penal, al denunciante y al agraviado. Ojo, si el denunciante o agraviado no se encuentra conforme con el archivo del fiscal, ¿qué es lo que hace? ¿O cuál es el mecanismo que tiene facultado por la norma? ¿Recurso de queja o qué dice el Código Procesal Penal? Requerimiento de elevación de actuados, ¿ok? El agraviado, de acuerdo al Código Procesal Penal, no formula recurso de queja como sí lo preveía el Código de Procedimientos Penales. Hoy por hoy, lo que dice el Código Procesal Penal formula un requerimiento, ¿no? Y entiéndase que es un requerimiento de elevación de actuados. Y el agraviado, el denunciado, o el denunciante, disculpe, tiene 5 días para formular el requerimiento de elevación de actuados. 5 días. Muy bien. Una vez que se presente dentro del plazo, claro, el fiscal provincial evaluará la admisibilidad y si lo considera así, elevará los actuados al fiscal superior. El fiscal superior
tiene tres opciones. La primera opción, claro, este llega al fiscal superior, ¿cierto? El fiscal superior tiene tres opciones. Primero, puede disponer la formalización de la investigación preparatoria y decir, mira, fiscal, te equivocaste, en este caso tienes que formalizar, no tienes que archivar, ¿ok? Puede ordenar la formalización de investigación preparatoria. Muy bien. La segunda opción es obviamente confirmar, decir que, bueno, muy bien fiscal, hiciste muy bien tu trabajo, así es que confirmamos el archivo, se archiva. A ese archivo de la fiscalía, así sea, por ejemplo, a nivel de la fiscalía provincial, y si no se formuló requerimiento de elevación de actuados, o se archiva a nivel de la fiscalía superior, se denomina cosa decidida, cosa decidida. En cambio, a los pronunciamientos finales realizados en el Poder Judicial se denomina cosa juzgada. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que la cosa juzgada ya no se puede reaperturar, ya no se puede investigar, sancionar, juzgar por más de dos veces respecto a un solo hecho, ¿ok? Mientras que ante una cosa decidida sí se puede volver a investigar, sí se puede reabrir el caso, siempre y cuando pues existan o aparezcan nuevos elementos de convicción que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la disposición de archivo. ¿Ok? Entonces, como segunda opción, puede confirmar el archivo. El archivo. Y la tercera opción es lo que no queda claro cuando el Código Procesal Penal dice lo que corresponda, ¿no? El Código Procesal Penal dice, frente a un requerimiento de elevación de actuados, el fiscal superior puede ordenar formalizar, muy bien, ahí está, puede confirmar el archivo, decir, bueno, fiscal provincial, hiciste bien tu trabajo, archivamos la investigación o lo que corresponda. ¿Y qué podemos entender con esta ventana que deja abierto el Código Procesal Penal? He tratado de entender muchas veces y he visto algunos casos, por ejemplo, cuando el caso llega al fiscal superior, en algunas oportunidades resuelve ampliar la investigación de diligencias preliminares y ordena que se actúen determinadas diligencias. Por ejemplo, el fiscal provincial aperturó diligencias preliminares, ¿no? Consumó 80 días, ¿ok? 80 días. Y le queda todavía 40 días. Estando en el día 80, hasta que sube, qué sé yo, la Fiscalía Superior resuelve y le queda un pendiente, digamos, 20 días, quizás por ahí 30 días, qué sé yo, ¿ok? En esos casos, entiendo de que el fiscal superior está habilitado para ordenar de que el fiscal provincial amplíe las diligencias preliminares y realice o actúe diligencias sumamente puntuales. ¿Ok? Es factible, podría ser o podría interpretarse esa terminología que dice el Código Procesal Penal, lo que corresponda. Pero, ¿qué pasa si el fiscal provincial habría consumido todo el plazo? Ya no sería factible de que el fiscal superior ordene la ampliación y la actuación de determinadas diligencias. Yo creo que en esa situación lo que correspondería al fiscal superior es pronunciarse bien por la formalización o bien por el archivo. ¿Ok? Muy bien. A ver. Si tuvieran cualquier pregunta, por favor, interrumpen, hacen uso del micrófono o por ahí también del chat, los voy leyendo. Otra opción, les había dicho que era la de formalizar. Y esta formalización también se realiza a través de una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Así lo denomina el Código Procesal Penal. Muy bien. Y el presupuesto normativo se encuentra establecido
en el artículo 336 del Código Procesal Penal, ¿ya? Para los que pueden ir quizás viendo su Código Procesal Penal, ahí está regulado los requisitos, presupuestos de la formalización de investigación preparatoria. Ok, fíjense lo que les había dicho a ustedes, que el fiscal tiene esa posibilidad de investigar durante la etapa de diligencias preliminares a personas que aún no se han identificado, a personas que aún no se han individualizado. Pero para formalizar la investigación preparatoria se requiere necesariamente de que el fiscal haya individualizado, de que el fiscal haya identificado al presunto autor del delito. Muy bien. Pero ¿qué diferencia hay entre individualización e identificación? Porque eso nos exige el Código Procesal Penal. Fíjense, en el artículo 336 dice lo siguiente, punto 1. Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que se realizó aparecen indicios reveladores, o sea, ya vamos subiendo ya de nivel. Para poder aperturar diligencias preliminares, sospecha inicial. Para poder formalizar, una sospecha reveladora. Es de ahí donde saca la terminología en la sentencia plenaria 1-2017. ¿Ok? Dice, indicios reveladores de la existencia de un delito que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado. Ojo, que se haya individualizado. Entonces, para formalizar la investigación preparatoria, necesariamente el fiscal tiene que haber individualizado. Como primer presupuesto, ojo, del artículo 336, al imputado y que si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. Muy bien. En el punto 2 dice, la disposición de formalización de investigación preparatoria, esta formalización de investigación preparatoria contendrá, primero, nombre completo del imputado. Cuando hace referencia al nombre completo del imputado, estamos haciendo referencia a la identificación. Y ahí se dan cuenta ustedes de que no es lo mismo, pues, individualización con identificación. Porque señala, ¿no?, el nombre completo del imputado. Muy bien. Los hechos y la tipificación específica correspondiente. Además debe contener, en breves momentos vamos a aclarar la diferencia entre estos dos términos. Ojo. La formalización debe contener hecho, ¿ok? Dice además el tipo penal, delito que se va a investigar, ¿cierto? Tipificación específica correspondiente, dice, el fiscal, si fuera el caso, debe consignar la tipificación alternativa. Bueno, voy a investigar, por ejemplo, organización criminal y alternativamente banda criminal. Es factible, por ejemplo, esa posibilidad de consignar en la formalización de investigación preparatoria y también investigar por esos delitos. El nombre del agraviado, claro, si fuera posible, y las diligencias que de inmediato se deben realizar. Muy bien. Nombre del agraviado, las diligencias que de inmediato se deben realizar, ¿no? Y además hay que agregarlo también el plazo. Tiene que fijar necesariamente el plazo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre individualización e identificación? La identificación, vamos a hablar por la identificación. Vamos a empezar por aquí, ¿ok? Nos recuerda cuando hablamos de identificación, ¿no?, nuestro documento nacional de identificación. Ahí está, identificación. Entonces, ¿qué contiene? Nombres, apellidos, domicilio, ¿qué más? Estado civil, entre otras características que te sirven para identificar a la persona. Muy bien, te sirve para identificar a la persona. Nombre de padres, nombre de hijos, ¿ya? De a poco te piden nombre de la esposa, ¿ya? Pero bueno, son datos que sirven para identificar a la persona quien está siendo investigada. ¿Ok?
En tanto, la individualización es un procedimiento de análisis de vinculación entre los hechos y la posible o probable comisión del imputado. Esto quiere decir de que el fiscal, en principio, tiene pues a una persona investigada, ¿no? Y por otro lado tiene los hechos, ¿ok? Hechos. En ese sentido, la individualización no es otra cosa más que la vinculación de esta persona con los hechos. Pero, ojo, ¿cómo vinculo a esta persona con los hechos? A través de los elementos de convicción que fueron recabados, ojo, que fueron recabados en la etapa de diligencias preliminares. Es por eso que para formalizar necesariamente debiste haber individualizado al imputado con los hechos. ¿A base de qué? A base de los elementos de convicción recabados en las diligencias preliminares. Por ejemplo, testigos, fotografías, videos, cartas, ¿ok? Y esos elementos te permitieron vincular a esta persona con los hechos. Por eso formalizas. Si se dan cuenta, ¿no? Ya los presupuestos para formalizar son mayores a comparación de las diligencias preliminares o de la apertura de las diligencias preliminares. Y así el Código Procesal Penal va dotando de ciertos requisitos al fiscal en caso persista con la acción penal, porque para acusar también se requiere cumplir con determinados requisitos. ¿Ok? Cualquier pregunta, por favor, estoy atento. Si escriben, por favor, Renzo, me pasas la voz, porque no me sale, creo, no logro visualizar. No se preocupe, doctor. En todo caso, estamos al tanto para trasladarle las inquietudes. Ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Esto es con respecto a la individualización e identificación. El hecho, claro, ¿qué te están investigando? Mínimamente el fiscal, en este caso, tiene que narrar de manera circunstanciada qué hecho se le está atribuyendo, se le está imputando a la persona, porque si no, por ahí podría plantear incluso tutela de derecho. Ok, hecho antecedente, qué es lo que hizo la persona antes de, hecho concomitante, ¿no? Cómo se realizó el delito y hechos posteriores, qué acciones se realizó posterior a la comisión del delito. Tipo penal, ya les he dicho, es el delito que se le imputa a la persona. La fiscalía tiene el chance, tiene la oportunidad en este caso de imputar un tipo penal alternativo de ser posible. Estoy investigando robo, alternativamente también voy a investigar hurto. Tal vez no logro acreditar la violencia o no logro acreditar la amenaza. Entonces podría ser procesada dicha persona, acusada posteriormente por el delito de hurto. El agraviado también debe ser identificado al momento de formalizar la investigación preparatoria, pero ahí el código dice de ser necesario. Claro, se identifican al agraviado a buena cuenta, ¿no? Muy bien, lo consignan. Por ejemplo, en un proceso que había visto en la Procuraduría, se estaba ventilando un delito de pornografía infantil. Había un montón de agraviados. La fiscalía no logró identificar a los agraviados. ¿Ok? En ese sentido, no era un obstáculo para no formalizar, para no acusar, es más, para sentenciar. El Código Procesal Penal señala de que en caso de que no se puede identificar, no se puede hallar al agraviado, es procedente continuar con la investigación. Y las diligencias que de inmediato se deben realizar. Claro, el fiscal tiene que sustentar qué diligencias va a realizar. Ojo, las diligencias que se dispone en la formalización de investigación preparatoria no deben ser las mismas que ya se actuaron en las diligencias preliminares. ¿Se puede repetir la actuación, por ejemplo, de un testigo que ya declaró? Sí se puede, pero tiene que justificar por qué motivo se está volviendo a citar a esa persona.
Si no existe esa justificación, fácilmente el abogado del imputado, si no lo conviene, se puede oponer a dicha actuación. ¿Por qué? Repito, porque las diligencias que se actúan en la formalización de investigación preparatoria deben ser distintas a las que ya se actuaron en diligencias preliminares. Ok. Además, precisar que hasta las diligencias preliminares, ojo, el Ministerio Público tenía esa posibilidad de archivar la investigación, si se dan cuenta, sin conocimiento del juez de investigación preparatoria. Pero una vez formalizada la investigación preparatoria, quiere decir de que una vez que el fiscal ya le ha puesto en conocimiento al juez, por ejemplo, ¿no? Señor juez, acá tengo mi formalización de investigación preparatoria, voy a investigar a tal persona por estos hechos, este es el delito que se está cometiendo y estas son las diligencias que se van a actuar. Desde ese momento que el juez toma conocimiento, el fiscal pierde la facultad de archivar el proceso sin conocimiento del juez de investigación preparatoria. Por regla general, el juez de investigación preparatoria tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación preparatoria formalizada hasta la conclusión de la etapa intermedia. ¿Ok? Juez de investigación preparatoria. Pero eso quiere decir acaso que no tiene facultades para poder emitir algún tipo de resolución cuando la investigación se encuentra en sede preliminar. Sí la tiene, pero es de manera excepcionalísima. Por ejemplo, el fiscal en sede preliminar viene investigando a una organización criminal, ¿ok? Y el fiscal desea realizar las escuchas telefónicas y para eso tiene que solicitar autorización al juez. Es obvio que ese caso aún no se ha formalizado, pero es necesario solicitar el permiso, por decirlo así, al juez de investigación preparatoria para realizar tales escuchas. Y el fiscal solicita al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria podrá autorizar, como también no. Entonces, de manera excepcional, este juez de garantías participa en esta diligencia, en esta etapa, disculpe, diligencias preliminares. Muy bien. Una vez formalizada, de acuerdo al artículo 339, fíjense, dice lo siguiente, artículo 339 del Código Procesal Penal. Dice, los efectos de la formalización de investigación preparatoria. La formalización de investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. Si el fiscal desea archivar algún caso, necesariamente se requiere de la intervención del juez. El juez tendrá que aprobar o desaprobar dicho archivo, ¿no? Pero eso normalmente se ve en la etapa intermedia con el sobreseimiento. Por eso les decía de que una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, el fiscal no puede archivar. Justo el día de hoy, un buen colega mío que trabaja en la sede de Trujillo me llama y me dice, mira, ¿qué hacemos en este caso? Formalizaron por trata de personas y organización criminal. Nosotros ya hemos pedido nuestra constitución en actor civil por organización criminal. Ya este pedido ya ha sido ingresado al juez de investigación preparatoria. Es más, nuestro pedido ya ha sido corrido traslado a las partes. Solamente está para que se señale fecha para audiencia en caso exista oposición. Pero en ese trayecto, el fiscal ha sacado una disposición, me dice, donde adecúa la tipificación y dice que ya no es organización, solamente nos quedamos con trata de personas. Prácticamente la Procuraduría le ha dejado al aire. Pero entiendo de que ese tema no se puede resolver de esa manera. Si el fiscal formalizó por un delito y si considera de que no es delito o no existe base suficiente, un fundamento fáctico para decir que ya no hay delito, tiene que hacerlo en otra etapa, en la etapa intermedia, sobreseyendo ese caso. Pero no,
venderte gato por liebre, ¿no? Y sacar una disposición como que distorsiona, obviamente, el sentido de la norma y decir, por si acaso, estoy adecuando los hechos a un tipo penal correcto. Considero que no es lo correcto que se está haciendo así por algunos despachos fiscales. No es la primera vez que he visto, sino he visto de manera reiterativa. ¿Ok? Me quiero centrar con respecto al efecto jurídico que genera la formalización de investigación preparatoria. Ya, artículo 339. Dice que una vez formalizada la investigación preparatoria, se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. ¿Ok? Y les invito a leer, por favor, para ingresar al artículo 339, ¿ok? Les invito, por favor, dar lectura del artículo 83 y 84 del Código Penal. Del Código Penal. En el artículo 83 se regula el tema de la interrupción de la interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal. Y en el artículo 84 se regula el tema de la suspensión. Ojo, interrupción con suspensión no es lo mismo, ¿ya? Interrupción, se interrumpe un plazo y empieza a correr otro nuevo plazo. Y la suspensión simplemente queda en stand-by, ¿no? Bueno, no se va a contabilizar hasta que termine una determinada circunstancia. Entonces, la interrupción, ojo, con la interrupción empieza a correr un nuevo plazo. Con la suspensión, ¿no es cierto? Como su propio nombre dice, se suspende el plazo. Ahí está. No había problemas con el Código de Procedimientos Penales para resolver el tema de la prescripción de la acción penal. Por ejemplo, cuando el artículo 83 dice lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente. Bueno, regula el tema de la prescripción. La prescripción de la acción penal se divide en dos partes. Tenemos la ordinaria y tenemos la extraordinaria. La ordinaria es cuando pasa el tiempo máximo de pena fijado por el delito y el Poder Judicial ni el Ministerio Público hacen nada, ¿no? Por ejemplo, un delito que se castiga con 4 años de pena privativa de libertad. El delito se cometió en el año 2000, en el año 2004 más un día, ya no se puede hacer nada respecto a este hecho. Se entiende de que el plazo, ¿no?, fijado por la pena máxima del delito ha liberado de esa responsabilidad al sujeto quien cometió el delito. Eso se denomina, ¿no?, la prescripción extraordinaria. Prescripción de la acción penal extraordinaria. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna intervención de las autoridades. La extraordinaria, la que se regula en el artículo 83, dice, bueno, las actuaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, interrumpen el plazo de la prescripción de la acción penal. Y en todo caso, ese plazo no debe exceder, ojo, a la pena máxima más la mitad. Quiere decir de que, bueno, se cometió el delito en el año 2000, ¿ya? El Ministerio Público formaliza la denuncia en el año 2002, ¿ok? Habían pasado 2 años, fíjense, 2 años. Y como el Ministerio Público ya intervino en el año 2000, lo que nos dice la prescripción extraordinaria es que tendríamos que contabilizar la pena máxima, que sería 4 años, más la mitad de 4, 2. Entonces, 6 años. En ese sentido,
El Poder Judicial, el Ministerio Público, juntamente, ambos tienen solamente 6 años para conseguir una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Si no resuelven el caso en los 6 años, el abogado del imputado puede solicitar la prescripción de la acción penal extraordinaria. ¿Por qué? Porque hubo una intervención ya del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Ok? Y esta aplicación no trajo ningún tipo de problemas en el Código de Procedimientos Penales, porque el plazo se interrumpía. No obstante, el tema de la suspensión se encuentra regulado cuando, por ejemplo, se está investigando un proceso, pero ese hecho tiene que ventilarse necesariamente en un proceso extrapenal. Una vez resuelta esa circunstancia, se reanuda el plazo en el Código Procesal Penal y continuamos. Tampoco había ningún problema. Pero el problema nace, ojo, con el artículo 339. Dice, la formalización de investigación preparatoria, o sea, cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, dice, punto 1, suspende el curso de la prescripción de la acción penal. ¿Ok? Dicho de otro modo, yo, fiscal, presento la formalización ante el juez y automáticamente se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal con esa formalización. Ojo, pero suspensión, fíjense, suspensión, y por acá tenemos interrupción, y suspensión e interrupción no es lo mismo. Los efectos no son los mismos. ¿Por qué? Con la interrupción empieza a correr un nuevo plazo. Con la suspensión queda en stand-by, o sea, no sabes hasta cuándo. Y entre idas y venidas, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema respecto a la suspensión? Lo que nos ha dicho es que esta suspensión regulada en el artículo 339.1 del Código Procesal Penal es una suspensión sui generis, es una suspensión especial, por decirlo así, ¿ya? ¿Y cómo se resuelve ahora, hoy por hoy, por ejemplo, la prescripción de la acción penal? Les diré que casi todos los delitos se han vuelto imprescriptibles con las reglas que ha impuesto la Corte Suprema. Por ejemplo, doctor, en la ordinaria es cuando se dice que no hay una denuncia ni intervención de una autoridad, ¿cierto? En la extraordinaria es cuando ya hay una denuncia y se hace una formalización, o sea, ya se formalizó para hacer una investigación preparatoria, pasa a la otra etapa. En esos casos, ¿entra a tallar eso o solamente queda en la investigación preparatoria, el plazo de la extraordinaria que se da? A ver, para entenderle mejor, su pregunta va enfocada en el sentido si la formalización de la investigación preparatoria es la única actuación que suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. ¿O también? Sí, claro, o sea, en la intervención de la Fiscalía y con la denuncia que se realiza, entonces ahí ya hay integrante, o sea, ya entra a tallar lo que es la Fiscalía, ¿cierto? Así es. Entonces ahí ya se viene a ver una interrupción que puede tallar a la extraordinaria que se está dando, la prescripción de acción penal extraordinaria. Ya le entendí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Incluso hay una casación, no recuerdo el nombre, que aclara este tema. Como ustedes bien saben, de que se denuncia acá el hecho, ¿no es cierto? Denuncia, y el Ministerio Público ya interviene, ¿no es cierto?, en las diligencias preliminares a través de la disposición de diligencias preliminares. Ahí podríamos entender nosotros de que, ojo, ya hay intervención del Ministerio Público y por lo tanto se suspende o se interrumpe. Pero el Código Procesal Penal ha sido taxativo. Ha dicho que solamente se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal cuando se formaliza. Quiere decir de que si el fiscal
investiga en diligencias preliminares, aún no se ha suspendido el plazo de la prescripción de la acción penal. Quiere decir que aún no se ha interrumpido el plazo de la prescripción de la acción penal. Solamente, de acuerdo al principio de legalidad, la formalización de investigación preparatoria suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Y esto tiene razón. ¿Por qué? Porque con la formalización de investigación preparatoria pones en movimiento al aparato judicial. Antes, no. Antes es una investigación casi informal, por decirlo así, porque no interviene el Poder Judicial en estricto. Solo interviene con la formalización de investigación preparatoria. Es ahí donde activas el aparato del Poder Judicial. Antes no. Es por eso que, Luis, solo con la formalización de investigación preparatoria se suspende. Antes de la formalización de investigación preparatoria, el plazo sigue corriendo. No hay ninguna interrupción, ninguna suspensión. El Código Procesal Penal dice solo y solamente con la formalización de investigación preparatoria se suspende. ¿Ok? O sea, acá se activa lo que es los 6 años que estamos dando a lo extraordinario, ¿cierto? Sí, ahorita Ya. vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para que nos entiendan mejor. Ya, ahora, Vamos a poner un ejemplo. doctor, y esos 6 años corre desde que se formaliza la investigación preparatoria o desde que se cometió el hecho. Desde que se cometió el hecho, ¿ya? En los plazos de prescripción de la acción penal depende de la naturaleza del delito, porque hay delitos continuados, hay delitos que quedan en grave tentativa, pero para ejemplificar y para que me puedan entender bien, vamos a hablar de un delito de comisión instantánea, ¿ok? Donde se comete y empieza a correr el plazo. Por ejemplo, tenemos un delito X, ¿ya? Que castiga con una pena máxima de 4 años, ¿ya? 4 años. 4 años, para no perder el ejemplo planteado anteriormente. Ya estamos en el Código Procesal Penal. Hace un momento vimos referido al Código Penal en estricto. El delito se comete, por ejemplo, en el año 2010, ¿ya? En el año 2010. Bueno, pasa un año, pasa 2 años. En el año 2012, ojo, en el año 2012, la Fiscalía, el Ministerio Público formaliza la denuncia. ¿Ok? En el año 2012, el Ministerio Público formaliza la denuncia. Y si se dan cuenta, ustedes dicen que la formalización de investigación preparatoria suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. ¿Hasta cuándo suspende? Entre idas y venidas, la Corte Suprema dijo lo siguiente. Esta suspensión no debe ser superior, ojo, al plazo máximo más la mitad. Al plazo máximo más la mitad. A ustedes los he enviado a través de Renzo la casación 1629-2017. ¿Ok? Y además la casación 889-2016. En la primera casación, por ejemplo, no nos señalaba cuál era el plazo máximo que debía pasar para estar frente a una suspensión que se va a suspender hasta que se emite la sentencia, hasta que resuelvan en segunda instancia, hasta que resuelvan en casación. ¿Hasta cuándo? Menos mal, ya fue aclarado por la Corte Suprema y dice que esta suspensión, o sea, de la formalización de investigación preparatoria, el plazo que va a continuar no debe ser mayor al plazo máximo fijado por el delito, ¿no? La pena por el delito más la mitad. ¿Cuánto sería? 4 más 2, 6 años. Ojo, 6 años. Una vez cumplidas 6 años, cesa la suspensión y se activa, ojo, el plazo que estaba corriendo hasta antes de la formalización. Por ejemplo, aquí ya había pasado 2 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años supuestamente le faltaría para prescribir?
Dos. Otros dos. 4. No, serían 2, ¿no es cierto? Porque ya pasó 2. El plazo Dos. máximo era 4 años. 2 Faltan dos. más 2 años, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la Corte Suprema? Dice, bueno, también tienes que sumarle más la mitad. O sea, 2 más 2 más la mitad de 4 más 2 años. En total, fíjense, ¿eh? Tienes prácticamente 6 años fuera de los plazos suspendidos, tienes más 6 años en el plazo suspendido, un delito que prescribía normalmente a los 4 años, hoy por hoy prescriben a los 12 años. Por eso les decía que las reglas de la Corte Suprema hacen de que los delitos leves se vuelven imprescriptibles. Es más, ahora los delitos graves, peor aún. Si aplicamos esta regla, ojo, los delitos leves que castigan 4, 3 años, imagínense, ¿con cuántos años prescribe? O sea, que en estos delitos que se castigan con penas máximas de 4 años, prácticamente el Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, tienen para resolver esa situación jurídica 12 años. En la vida se van a tardar 12 años para resolver, ¿no? Por eso, hoy por hoy, creo que casi es inviable ya solicitar una excepción de improcedencia de acción, disculpe, por prescripción de la acción penal. Doctor, pero hay casos que sí ha sucedido y a veces creo hasta con requisitoria buscan la prescripción, ¿no? Gente que alude a la justicia y llega a su día y solicita la prescripción. Ah, claro, en esos casos sí podría, en todo caso, ser... Habiendo una requisitoria, doctor, ¿cierto? O también suspende esa situación, o no tiene que ver nada, hacer una requisitoria. No tiene que ver nada. En el Código de Procedimientos Penales, fíjense, cuando se declaraba reo contumaz, abajito se decía, se suspende el plazo de la prescripción de la acción penal. Había esa facultad del juez, pero el juez tenía que haber motivado. Sin embargo, hoy por hoy, en nuestro Código Procesal Penal actual, no tenemos, por ejemplo, esa figura de suspensión como tal lo regulaba el Código de Procedimientos Penales. Es por eso que en aquellos delitos graves, normalmente no prescribía la acción penal en el Código de Procedimientos Penales. Violación, terrorismo, ya. Esos temas no prescribían porque el juez, en su resolución que declaraba reo contumaz, ahí les decía, ¿sabes qué? Bueno, estás afuera, estás fugado, pero no va a correr tu plazo de prescripción de la acción penal, suspendido. Muy bien. Ya hoy por hoy, esta es la regla que ha determinado, después de tantas idas y venidas, hay 2 acuerdos plenarios que se pronunciaron respecto a la suspensión, les cuento. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, justamente mi tesis para el bachiller estaba enfocado en este tema, pero luego sacaron pronunciamientos A, pronunciamientos B, me desanimó porque pensé también en buena cuenta de que, bueno, acá el Código Procesal Penal se ha confundido, yo pensaba que era interrupción, pero ya aclararon ese tema, persisten con la suspensión y estas son las reglas que se ha fijado a partir de la Corte Suprema. Muy bien, si hay alguna pregunta, me hacen saber, por favor. Si no es así, vamos a continuar. Muy bien. Imagínense de que la Fiscalía pues, ya formalizó la investigación preparatoria, ¿no? Formalizó la investigación preparatoria. Habíamos dicho que la formalización contiene diligencias a actuarse. El plazo de las diligencias de investigación preparatoria en un proceso común es de 120 días, ¿ok? Y se puede prorrogar, se puede ampliar por 60 días más. 60 días más. Muy bien. En los procesos complejos, casos complejos, es de 8 meses. Lo mismo se puede prorrogar, pero con autorización del juez, ahí sí, por 8 meses más. Y en crimen organizado es 36 meses. También prorrogable por 36 meses más. Fíjense, para investigar a personas vinculadas a organización criminal, en las diligencias preliminares, máximo 36 meses, 3 años. En la etapa de investigación preparatoria,
3 años. Y si el fiscal desea prorrogar el plazo, 3 años más. Solamente en investigación preparatoria se puede investigar hasta 9 años a miembros quienes integran una organización criminal. Solamente como un dato. Como un dato. ¿Ok? Una vez concluida la etapa de investigación preparatoria, el fiscal tiene que emitir su pronunciamiento. Oiga, esto se van a confundir. Es investigación preparatoria. Investigación preparatoria. Muy bien. Una vez concluida la etapa de investigación preparatoria, el fiscal emite una disposición. Una disposición. Esta disposición se denomina disposición de conclusión de investigación preparatoria. ¿Ok? Disposición de conclusión de la etapa de investigación preparatoria. A ver. Y la pregunta es, ¿cuándo concluye la etapa de investigación preparatoria? Alternativa A. Cuando se da por cumplido el plazo, o sea, el vencimiento del plazo, ¿cuándo concluye la etapa de investigación preparatoria? Al vencimiento del plazo de la investigación preparatoria, bueno, dijo, 120, ya. Ampliaron incluso por 60 días más. Una vez cumplido este plazo, se debe entender como la conclusión de la etapa de investigación preparatoria. B. Cuando es puesto a conocimiento al juez de investigación preparatoria, o sea, cuando el fiscal pone en conocimiento al juez de investigación preparatoria y le dice, señor juez, por si acaso, ya concluí la investigación y acá está a mi disposición. Ahí concluye la investigación preparatoria. ¿Cuándo? Cuando es notificada la parte cuando el juez de investigación preparatoria notifica, ¿no?, a los sujetos procesales y les dice, ¿saben qué? Ya concluyó el fiscal, por si acaso tomen conocimiento. Se terminó. O cuando hay un comentario de parte de la señorita Angelina, dice, nos comenta, a ver, tengo entendido que según la Corte Suprema es cuando se dicta la disposición de conclusión y también se habla de que sea cuando materialmente cumple su plazo. Muy bien, muchas gracias, Angelina, gracias por la participación. Sí, justamente ahí vamos. O cuando el Ministerio Público emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Si ustedes googlean por ahí y ponen ahí el expediente 31-2017, incidente 3, emitido por la Sala Penal de Apelaciones Especializada de Corrupción de Funcionarios del Sistema Nacional Especializado, si ustedes por ahí googlean, en dicha resolución emitida por la Sala, señala de que la conclusión de la etapa de investigación preparatoria se da con la notificación a los sujetos procesales. ¿Y esto por qué? Porque durante la etapa de investigación preparatoria, el actor civil, ¿no?, puede solicitar constituirse como tal para que tenga mayor, participación en el proceso penal. Solamente se puede constituir en la etapa de investigación preparatoria. Ya no puede hacerlo en la etapa intermedia, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que había pasado en este caso? La Fiscalía había ya concluido la etapa de investigación preparatoria, pero estaba pendiente de notificarse a través del Poder Judicial. Y es ahí
donde el actor civil ingresa su escrito y dice, pues obviamente en este caso ya concluyó la etapa de investigación preparatoria. ¿Cómo podría el actor civil solicitar si ya concluimos la etapa? Y así había distintos pronunciamientos por diferentes órganos jurisdiccionales. Otros entendían de que el plazo de la investigación preparatoria se daba, o sea, el vencimiento o la conclusión se daba con el vencimiento del plazo legal. Si decía 60 días, o 120, disculpe, cumplidos los 120 días, ya se entendía como si la investigación preparatoria hubiese concluido. Y como en este caso, ¿no? Lo que ya les manifestaba, la Sala Penal de Apelaciones de Corrupción de Funcionarios decía, bueno, la conclusión de la etapa de investigación preparatoria se da con la notificación, pero ahí también los he alcanzado a ustedes, hay una casación 613-2015 Puno, en donde ya resuelve y dice, ojo, la conclusión de la etapa de investigación preparatoria, fíjense, se da con la emisión de la disposición de conclusión del Ministerio Público. Se entiende de que la fecha en que emite dicha disposición ya se da por concluida, de manera formal, claro está, ¿cierto?, la investigación preparatoria. Claro, pues, el fiscal es el titular de la acción penal. Él dispone cuándo inicia y cuándo concluye, claro, respetando los parámetros de los plazos legalmente establecidos. Hay otro problema que ha surgido en la práctica. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Ojo, digamos, ¿no? El plazo de la investigación preparatoria, 120 días, ¿ok? 120 días. El fiscal prestó atención a determinados casos, se descuidó un poco de este caso y ya está por vencer y se da cuenta de que, oiga, no hemos actuado las diligencias, vamos a actuar. Pero bueno, tenemos 60 días más. Ya bueno, 60 días más. Fíjense, 180 días. Muy bien. 180 días. Y luego, no le es suficiente estos 60 días. El fiscal sigue investigando. Se pasa, por decir, 220 días. Y justamente, a partir del día 180 en adelante, empieza a recabar elementos de convicción que le sirvieron para sustentar la acusación. Fíjense, aparentemente estaría investigando fuera del plazo legal, Y es más, elementos de convicción que le sirvieron para emitir un requerimiento acusatorio. Claro, los abogados se quedan dormidos y no plantean control de plazo. Angelina nos dice, la defensa técnica pudo pedir, claro, pero hay algunos abogados que se duermen. ¿Qué hacemos? El fiscal dice, bueno, no hay control de plazo, continuamos. Sigue investigando y recaba estos elementos de convicción. Muy bien. En el día 220, un abogado se da cuenta, oiga, ¿qué pasó con este caso? Sigue investigando, pero ya estamos fuera de plazo, control de plazo. Bueno, le llaman control de plazos, notifica a la fiscalía para la audiencia, llega a la audiencia, le dice, señor juez, disculpe, ayer he sacado la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Bueno, ya no se lleva a cabo la audiencia por sustracción de la materia, bueno, ya concluyó. U otro supuesto se puede dar en donde, bueno, el fiscal persiste y le falta algunos elementos de convicción y dice, bueno, ya voy a la audiencia, me voy a hacer el tercio. Va a la audiencia. Sí, efectivamente, señor juez, ya, pero bueno, el juez resuelve, le da 10 días para que pueda emitir la disposición de conclusión de la etapa de investigación preparatoria. ¿Ok? Y en esos 10 días sigue actuando y luego ya concluye. ¿Qué hacemos con estos elementos de convicción que han sido recabados fuera del plazo legal, ¿no?, establecido por el Código Procesal Penal? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Debemos formular algún pedido para excluir esos actos de investigación? ¿Qué hacemos?
¿qué hacemos? Me parece que alguien ha escrito, Angelina, ¿no? Ok. A ver, opiniones. ¿Alguien quizás ha tenido alguna experiencia similar? Muy bien. Fíjense, en estos casos, ya interpretando de manera sistemática la casación 599-2018, que resolvió en su momento el caso de Fuerza Popular, ¿no? Si bien es cierto, estaba referido a la etapa de diligencias preliminares, también podríamos decir de que en estos casos estos elementos de convicción recabados posterior al plazo sí son factibles de ser analizados, de ser tomados en cuenta para emitir un requerimiento. O sea, no existe una norma legal que sanciona con nulidad estos actos realizados más allá al plazo legal establecido por la norma. Pero ¿cuál sería la sanción? La sanción sería simplemente administrativo, investigado por la Oficina de Control Interno y, bueno, recibirá su respectiva sanción. Pero los actos de investigación recabados, los elementos de convicción recabados posterior al plazo, no pueden ser sancionados por nulidad, con nulidad, ¿ya? En ese sentido, el fiscal pues, puede hacer uso, puede analizar, puede servir de sustento para emitir un requerimiento acusatorio. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ok. Muy bien. A ver, me parece que hay una pregunta. Angelina. Ok, Angelina, muy bien. Ya, muy bien, gracias. A ver, otro de los temas también en la etapa de investigación preparatoria es la función que realiza el juez, ¿no? Si bien es cierto, la etapa de investigación preparatoria está reservada para el Ministerio Público, porque entiéndase, conforme habíamos dicho, de que es el titular de la acción penal quien dirige la investigación, ¿no? Pero, ¿cuál es la actuación del juez? Habíamos dicho de que el sistema procesal penal que recoge el Código Procesal Penal es la del sistema acusatorio, donde existe un imparcial que no se contamina con los actos de investigación. Quien investiga es el Ministerio Público, quien acusa es el Ministerio Público y quien resuelve es el juez, ¿no? Pero, ¿cuál es la función que realiza el juez de investigación preparatoria en la etapa de investigación preparatoria? Hace un momento les había dicho de que su participación es de manera excepcional durante las diligencias preliminares, ¿ok? Pero la participación de manera general se da en la etapa de investigación preparatoria y su función es, primero, garantizar el derecho de las partes procesales. Garantizar de que el Ministerio Público no realice ningún atropello en su acto de investigación a los derechos del imputado y entiéndase también del actor civil y del agraviado. Muy bien. Y otra función tan importante, tan relevante es resolver los requerimientos de las partes. Por ejemplo, una vez formalizada la investigación preparatoria, el Ministerio Público puede solicitar al juez de investigación preparatoria un requerimiento de prisión preventiva. ¿Ok? Un requerimiento de prisión preventiva. Puede solicitar, por ejemplo, el agraviado, una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria, la constitución en actor civil. ¿Bien? Ahora,
¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de la constitución actor civil en un proceso penal? ¿Cómo se realiza o cuál es el trámite que se sigue para que finalmente un agraviado pueda constituirse en actor civil? Pero para eso es importante diferenciar tal vez algunos términos, ¿no? Entre víctima, agraviado, ofendido, perjudicado, actor civil y querellante. ¿Ok? De acuerdo a la estructura del Código Procesal Penal, si ustedes pueden verificar ahí en el artículo 95, creo, en un momento, del Código Procesal Penal. Sí, a ver, un momento. 94. Muy bien. Título 4 dice la víctima. Luego empieza con el capítulo 1, dice el agraviado. El doctor César San Martín Castro, siguiendo la estructura del Código Procesal Penal, señala de que la víctima es el continente, ¿no? La víctima encierra un concepto general de agraviado, de perjudicado, de actor civil, de querellante particular. Muy bien. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre agraviado, ofendido, perjudicado y actor civil? A propósito de la solicitud del agraviado en actor civil. Uno de las diferencias es que el ofendido, por ejemplo, es aquella persona quien recibe la carga del delito. Y el perjudicado, las consecuencias del delito. Agraviado y ofendido son sinónimos de acuerdo a la postura del Código Procesal Penal, ¿no? Porque si uno da lectura, por ejemplo, al artículo 95 dice, se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido. Ahí está. Entonces, agraviado y ofendido, de acuerdo a la postura del doctor César San Martín, también son los mismos. Por el delito, o dice, perjudicado por las consecuencias del mismo. Por ejemplo, yo tengo una empresa X, tengo un trabajador, ¿no es cierto? Le digo un favor, deposita este dinero. Ya, se va al banco. En el trayecto, esa persona es asaltada, es robada. Y se llevan, obviamente, el billete. En ese sentido, esa persona quien está yendo al banco y luego recibe la carga del delito es el ofendido, es el agraviado. Y mi persona será el perjudicado. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio económico por las consecuencias del delito. Y fácilmente, tanto el agraviado y el perjudicado pueden constituirse en actor civil. Y ahí está la diferencia. El actor civil es el agraviado o perjudicado, quien se constituye como tal en el proceso penal, en la etapa de investigación preparatoria solamente, a efectos de, por decirlo así, tener mayor privilegio en el proceso penal. Los derechos del agraviado está estipulado en el artículo 95, ¿no? Son derecho a información, a escuchar, a ser escuchados, ¿ya? Son derechos muy restringidos. Sin embargo, si un agraviado o perjudicado se constituye en actor civil, ojo, ya tiene mayor facultad de participación en el proceso. Puede participar en el juicio oral, puede formular nulidades, puede impugnar resoluciones, puede ofrecer actos de prueba, actos de investigación, entre otras facultades. Muy bien. Incluso ayudar a la fiscalía para el esclarecimiento del hecho. Facultades que no la tiene, por ejemplo, el agraviado. Casi como una evolución de una persona perjudicada o agraviada para tener mayor derecho. Tienes que constituirte como actor civil. Por ejemplo, la constitución de actor civil se da en la etapa de investigación preparatoria, no antes ni después. No antes ni después. Necesariamente debe darse una vez formalizada la investigación preparatoria y antes de concluir la investigación preparatoria. Muy bien. ¿Cómo es el pedido? El actor civil solicita al juez de investigación preparatoria, ¿ok? El juez de investigación preparatoria corre traslado a las partes procesales, y las partes procesales, en caso, formulan oposición. Acá hay un plazo judicial, normalmente le dan 3 días, y las partes procesales pueden formular oposición a la constitución de actor civil. Y si no hay oposición, el juez resuelve por despacho.
Solamente cuando hay oposición, ojo, si hay oposición, el juez señala audiencia para la Constitución, para discutir la Constitución en el autor civil, ¿no? Otro de los actos también importantes, creo, es el requerimiento de prisión preventiva. El requerimiento de prisión preventiva se da una vez formalizada la investigación preparatoria. A diferencia de que la prisión preventiva sí lo puede solicitar incluso a nivel de la etapa de juzgamiento, cosa que no se puede hacer con la Constitución en el autor civil. El requerimiento de prisión preventiva, como su propio nombre lo menciona, es un requerimiento, es un pedido que requiere necesariamente de un pronunciamiento del juez, se realiza ante el juez de investigación preparatoria, lo mismo hace el juez de investigación preparatoria, corre traslado al abogado, en principio, al abogado del imputado. ¿Puede correr traslado al agraviado? Bueno, para el tema de conocimiento podría, pero no está obligado el juez. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad. El agraviado, el autor civil no tiene legitimidad para participar en audiencias donde se discuten, por ejemplo, medidas coercitivas de carácter personal. De carácter real puede ser, pero de carácter personal no, ¿ya? El juez recibe dicha solicitud, notifica a las partes, sobre todo al imputado, les decía, y a su abogado defensor, se lleva a cabo la audiencia, se emite un auto, puede ser declarando fundado o infundado el pedido, pueden ser apeladas por las partes y la sala resolverá en segunda instancia. Muy bien. Son algunas actuaciones, creo que resultan ¿no? Una de las más importantes que se realizan, aparte de la actuación de las diligencias en la etapa de investigación preparatoria. Ok. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Olvidaba la competencia de los juzgados de investigación preparatoria se encuentran estipulados en el artículo 21. Hay una participante que quiere hacer una pregunta. Ya, ok. Adelante, por favor. Sí, doctor, disculpe. Respecto a lo que dijo que el requerimiento de prisión preventiva puede ser desde la etapa de juzgamiento. Así es. Imagínense, en la etapa de juzgamiento se dan las condiciones, quizás para solicitar la prisión preventiva, es factible, ¿ya? Es factible. Pero ¿quién tendría que resolver? ¿Los jueces de la etapa de juzgamiento o el juez de investigación preparatoria? El juez de investigación preparatoria, ¿ya? Porque no tiene competencia funcional los jueces de juzgamiento para resolver medidas cautelares. Y las funciones de los juzgados de investigación preparatoria se encuentran establecidas en el artículo 29 y artículo 323 del Código Procesal Penal. En el artículo 323, fíjense, dice lo siguiente, ya, respondiendo a su pregunta, 323. Ahí está. Muy bien. Función del juez de investigación preparatoria. Corresponde en esta etapa al juez de investigación preparatoria realizar a requerimiento del fiscal o a solicitud de las demás partes los actos procesales que expresamente lo autoriza este código. Y si ustedes verifican, por ejemplo, el artículo 268 en adelante, señala de que el requerimiento de prisión preventiva se debe presentar ante el juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria tiene que resolver así el proceso se encuentre en otra etapa muy distinta a la de la etapa intermedia o incluso en la etapa de investigación preparatoria. Es factible, es factible. La dirección, en ese sentido, de la etapa intermedia, ojo, es del juez de investigación preparatoria y la dirección de la etapa de investigación preparatoria es del Ministerio Público. Es del Ministerio Público.
respecto a los plazos, ya hemos dicho de que en el proceso, en el Código Procesal Penal tenemos, podríamos decir, clases de procesos, ¿ya? Tenemos proceso común, tenemos procesos relacionados a casos complejos, procesos relacionados a crimen organizado. En la etapa intermedia, ojo, ya más o menos tal vez para que ustedes vayan tomando cierto conocimiento, también tenemos hoy por hoy plazos. Antes no había regulación de plazos. Ya con la modificatoria del artículo 351.4 es que en los procesos comunes supuestamente el plazo de la etapa intermedia es de 40 días y en los procesos o casos complejos y crimen organizado es 90 días. A decir verdad, ninguno de los plazos se cumple hoy por hoy. Mi persona, por ejemplo, tiene a cargo casos relacionados a crimen organizado y nos hemos demorado casi hasta 2 años en esa etapa para discutir este tipo de procesos en la etapa intermedia. Imagínense, en la etapa de investigación preparatoria, normalmente las investigaciones duran 3 años, otros 4, hasta 5 años he visto. No he visto todavía 6 años, ya más o menos 4 a 5 años. Entiéndase por la complejidad del caso, ¿no es cierto? Por los escasos recursos también con los que cuenta el representante del Ministerio Público para afrontar este tipo de delitos. ¿Ya? Y es por eso que les digo, lamentablemente, los plazos ahí establecidos en la ley no se están cumpliendo. Entiendo de que el Código Procesal Penal no ha sido elaborado tomando en cuenta la naturaleza de los actuales delitos. Yo creo que este tema debe ser, de cierta manera, pues, modificada, sobre todo en cuanto a los plazos. Y esto, antes que me olvide, ha tenido un gran impacto más allá de lo que establece el Código Procesal Penal. Por ejemplo, una vez concluida la etapa de investigación preparatoria, ¿no?, el fiscal tiene que emitir el requerimiento acusatorio o el requerimiento de sobreseimiento, ¿ya? ¿Y qué dice el Código Procesal Penal? Si son casos complejos, 30 días para que, no, disculpe, 15 días, perdón, 10 días, para que las partes procesales puedan absolver, oponerse, formular algún tipo de observación a la acusación. Pero hoy por hoy hay jurisprudencia ya que ha ampliado ese plazo, ya prácticamente no hacen caso ya al plazo legal porque resulta ser muy poco. Ya algunos órganos jurisdiccionales incluso otorgan más allá los 30 días a los sujetos procesales para que puedan absolver al requerimiento acusatorio o requerimiento de sobreseimiento. Yo creo que hay muchos problemas que se presentan hoy por hoy en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque justamente entiendo de que la elaboración del Código Procesal Penal no ha sido elaborado tomando en cuenta a la naturaleza de los delitos que hoy por hoy se vienen cometiendo, ¿no? Son delitos, a decir verdad, muy complejos, son delitos que tienen cierta característica, entiendo de que no son como antes, ¿no? Hoy por hoy los delincuentes se agencian de distintos instrumentos para cometer delitos. Tal es así que, por ejemplo, ahora se dice que la comunicación es a través de WhatsApp, ¿no? Antes era vía telefónica, claro, se podía interceptar, pero hoy por hoy ya no ocurre eso, ¿no? Utilizan otros medios para no ser captados, para no ser escuchados y seguir cometiendo actividades delictivas. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta adicional, estimado Renzo. Según vemos, no, doctor. Según vemos, no, doctor. Ya, ok. En ese sentido, estaríamos dando por concluida, estimado Renzo. Sí, doctor. En todo caso, hacemos una última exhortación a los participantes para que puedan aprovechar estos minutos finales, en todo caso, para que puedan hacer sus últimas interrogantes. Vamos a dar un tiempo prudente, a ver.
Esta es la pregunta de Angelina Ganosa. Angelina, te escuchamos. Sí, una última interrogante respecto a lo que nos habló el artículo 339. ¿Suspensión subgéneres se refería a la extraordinaria? Claro, a la prescripción extraordinaria. Cuando el Código Procesal Penal incorpora esta terminología de suspensión, ¿no? Algunos tratadistas del Código Procesal Penal, algunos abogados, incluso jueces, entendían a esta suspensión como la suspensión que regulaba el Código Penal. Tal vez se me pasó ese punto, porque el Código Penal también regula una forma de suspensión y está en el artículo 84, me parece, en un momento. En el artículo 84 del Código Penal dice lo siguiente. A ver, ahí está. Sí, 84 dice. Suspensión de la prescripción de la acción. ¿Ok? Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido. Por ejemplo, se investiga un delito X, bigamia, por ejemplo, y en otro lado se viene discutiendo quizás la nulidad del primer matrimonio. Entonces, tendría que suspenderse, ojo, el proceso penal hasta que en la vía civil se resuelva dicha circunstancia. Una vez resuelta en la vía civil, con esa información el juez penal ya tendría que reanudar el plazo. Eso quiere decir de que si ocurre estas circunstancias, se suspende. ¿Ya? ¿Ok? Y esa suspensión no se podía aplicar en el Código de Procedimientos Penales. Es por eso que los jueces dicen, esta suspensión regulada en el artículo 339 no es la misma suspensión que regula el Código Penal, porque el Código Penal en el artículo 84 regula para hechos que deben ser ventilados en otro proceso, extraproceso penal, y una vez resueltas, recién con ese resultado el juez puede reanudar el proceso y continuar su trámite. ¿Ok? El artículo 84 está enfocado efectivamente para ese tipo de circunstancias. Y este concepto no lo podíamos trasladar en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque en el artículo 339, si bien decía suspensión, pero no había una circunstancia donde debía resolverse algún caso en otro proceso. No había esa circunstancia. Simplemente decía, se suspende con la formalización y punto, pero no sabíamos hasta cuándo se iba a suspender. Entonces, como los plazos no deben ser eternos, ¿no? Necesariamente tuvo que intervenir la Corte Suprema. ¿Para qué? Para fijar un límite máximo de suspensión, pues, porque no puede estar suspendido hasta que se resuelva el caso. Entonces, imagínense, ya no habría una prescripción extraordinaria. Y es por eso que la Corte dice, bueno, vamos a poner límites, ya, límites. Pena máxima, la mitad, suspensión. Una vez concluido o pasado tal término de plazo, empezará a correr un nuevo plazo. Claro, tienes que sumarlo con el plazo que ya estabas ganando antes de la suspensión. Tienes que sumarlo. Si lo sumas, también tendrías que sumarlo el máximo de la pena más la mitad. Por eso les decía de que esta suspensión es una suspensión especial, sui generis, como lo llama la Corte Suprema. No sé si con eso habrá quedado claro la... Quedó muy claro, muchas gracias. Ok. Bien, nuevamente se hace una última invitación a que hagan sus preguntas, por favor.
Bien, no habiendo más preguntas, le doy el uso de la palabra a la doctora Ginesi. Muchísimas gracias con todos por el presente. Gracias, doctor. Y los esperamos a la siguiente clase, no habiendo más preguntas. Muy bien, muchas gracias, nos vemos. Un fuerte abrazo a todos, fuerte abrazo, estimado Renzo.